Hace 15 días, en la vigilia pasada, estuvimos hablando sobre las 7 iglesias de, de Apocalipsis, ¿verdad? A las 7 iglesias, del mensaje que da el Señor a las 7 iglesias. Hace 15 días, pues la vigilia pasada, hablamos sobre la iglesia sin amor, que era la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Hablábamos de la pérdida del primer amor, que tan necesario era. La iglesia de Éfeso abundaba en obras, abundaba en dones, abundaba en muchas obras, ¿verdad? Obras de amor, ¿verdad? Ahí en la carta a los Efesios vemos cómo el apóstol Pablo les habla muy lindo y exalta muchas cosas. Exalta que era una iglesia conocida por su fe en el Señor y por el amor, ¿verdad? Y por los dones que abundaban en ellos y que los llevaba a la unidad del amor. Era una iglesia que había madurado, incluso dice que el Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no soportas a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Era una iglesia que había madurado, pero había una situación en ellos: habían perdido el primer amor. Entonces, ¿qué tan importante es para nosotros, verdad? Entender que muchas veces es importante que crezcamos en el Señor, que crezcamos, pero nunca olvidemos ese primer amor, esa necesidad por Cristo que siempre esté en nuestro corazón, ese deseo por buscarle, ese deseo por amarle, ¿verdad? Ese deseo por sentirnos necesitadas de su presencia, ¿verdad? Que no nos engañemos, que los dones, si el Señor nos da dones, más que todo son dones del Espíritu. En realidad tenemos que entender que no nos pertenecen los dones, son dones del Espíritu, y nosotros somos instrumentos de Dios para ser usados por el Espíritu en el momento adecuado para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, eso no nos debe embotar nuestro razonamiento de tal manera que olvidemos que el Señor nos ha rescatado. Y el Señor le recuerda y le dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. El Señor le manda a decir: mira, está bien que trabajes, está bien que abundes en dones, está bien que no quieras a los apóstoles, falsos apóstoles, que los sepas, tengas discernimiento de espíritu, ¿verdad? Pero no olvides que has caído del primer amor. Recuérdate al principio ese primer amor, cómo te levantaba, ese primer amor, cómo te elevaba, pero ahora has caído de ese primer amor. Y le dice el Señor: arrepiéntete, porque perder el primer amor es ofender a Dios, y es por algo que tenemos que arrepentirnos. Muchas veces estamos en la obra, en el ministerio, haciendo acá, haciendo allá, pero olvidamos ese primer amor, como que nos olvidamos, como que si nos descuidamos. Hoy estaba escuchando un mensaje muy lindo y cae al punto, porque hablaba de cuando Pedro, el Señor le dijo que caminara sobre las aguas, que bajara y que fuera él sobre las aguas. Y dice la palabra de Dios que Pedro iba caminando, y cuando iba cerca de Jesús, o sea, fíjense que él ni siquiera dudó ni se distrajo cuando estaba aún lejos de Jesús. Él caminó hacia el Señor, caminó y caminó, y cuando estaba cerca de Jesús, increíblemente cerca de Jesús, dice que él se distrajo. Y él vio la tempestad, vio los vientos, y empezó a hundirse. Pero ahí estuvo la mano poderosa del Señor que lo levantó y no lo dejó hundirse. Y entonces hay muchas cosas que nos pueden distraer estando cerca de Jesús, ¿verdad? No necesariamente el estar allí tan cerca
nos garantiza que nosotros no nos distraigamos. Es importante que tomemos ese cuidado de no distraernos, de quitar la mirada, que no quitemos la mirada de Jesús, porque Él quiere que nosotros no apartemos. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Entonces, esta iglesia había perdido su mirada de Cristo, había quitado su mirada y Él estaba obrando, estaba trabajando arduamente en la obra, se había un mover del Espíritu. Recordemos que los dones son irrevocables, dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado porque los dones no garantizan que nosotros estemos en ese primer amor. No vaya a ser como aquella semilla que cayó entre pedregales. Dice la palabra de Dios que el sol vino y cómo se llama, y brotó por un breve tiempo y luego se marchitó porque no tenía profundidad. Entonces es importante que aunque nosotros brotemos y veamos dones en nosotros, no nos descuidemos, no quitemos la mirada del Señor y no perdamos ese primer amor. Hay muchas distracciones, incluso el mismo ministerio, aún los dones pueden ser un distractor de nuestra comunión con Dios, de ese primer amor, pueden apartarnos de ese primer amor. Y el Señor trae a memoria y le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda, ¿dónde estabas con tu primer amor? ¿Dónde estabas allá? Has caído de tu primer amor, y lo manda a arrepentirse. Porque hemos hablado muchas veces del hecho de que ¿de qué sirve que un día le digamos al Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre prediqué, en tu nombre, Señor, aceptaron cientos de personas? Y que el Señor llegue un momento que diga, ya no me buscabas en la intimidad, ya no te conozco, no te conozco. Qué tremendo si el Señor dijera eso. Por eso el Señor quiere que nosotros nos mantengamos en ese primer amor, que no olvidemos la importancia de entrar a esa intimidad con el Señor. Pues entonces, qué importante es mantenernos en este primer amor, porque hoy vamos a hablar de la iglesia perseguida, es la iglesia Esmirna. La iglesia Esmirna, dice Apocalipsis capítulo 2, verso 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, la tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La palabra Esmirna, la palabra, solo el nombre de la iglesia viene de una raíz griega que se pronuncia Esmurna, que significa mirra. Y la mirra en la Biblia significa sufrimiento, ¿verdad? Sufrimiento. Entonces, solo su nombre habla de sufrimiento. Y es importante que nosotros trabajemos en nuestro primer amor, porque siempre el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido. Esa es la palabra que Él ha dado a su iglesia. Entonces nosotros tenemos que entender que va a venir tiempos de tribulación a nuestra vida. Por eso es la importancia de no perder ese primer amor, ¿verdad? Ese primer amor necesitamos que el Señor florezca, que haga florecer ese amor en nosotros. Como decía la tsunamita, atráeme, que ese atraer no sea un constante en nosotros, como hablábamos al principio del Salmo 119. Enséñame tu palabra. Ese atráeme significa enséñame. Ese atráeme significa vivifícame en tu nombre, en tu presencia. Ese atráeme también significa enséñame, dirígeme.
quiero estar contigo, quiero estar a tu lado. Muéstrame tu palabra, muéstrame, endereza mis caminos, muéstrame el camino por donde debo seguir. Padre, dirige mis pasos. Ay, ese atráeme incluye tantas cosas hermosas en las que nosotros tenemos que permanecer, o es una necesidad constante de nuestro amado, esa necesidad, ese deseo constante de estar en su presencia, de estar en la intimidad, de estar en su recámara, ¿verdad? Entonces eso es lo que el Señor quiere que permanezca en nosotros, porque vendrán tiempos de tribulación, tiempos de sufrimiento, y en ese tiempo de sufrimiento es necesario que nosotros estemos tomados de la mano del Señor, que estemos entrando constantemente en su secreto, en esa intimidad con el Señor. Y el ángel le dice, el primero y el último, le dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Le está diciendo, yo soy el primero en tiempo, en importancia. Yo estuve desde el principio. A mí nadie me creó. Yo soy el primero. Yo soy el último. Hay un lindo en verso en Isaías 41:4 que dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo, dice, mismo con los postreros. Y hay algo bien lindo que habla después en Isaías, ese mismo verso, seguidito, unos versos adelante, dice en el verso 8 del 41 de Isaías, espérenme que lo encuentre, Isaías 41:8. En el 4 certifica que Él es el primero y es el postrero. Y sigue diciendo en el 8. Miren la promesa que da el Señor. Le dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplirán las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salga la luz, y os la haré notorias. Ay, perdón, me equivoqué de verso. Era 41, lo siento. El 8 dice, perdón, es que es una palabra. Precisamente me impacta porque habla de que Él es el primero y el último, y aquí le dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando Él le dice a la iglesia, yo soy el primero y el último, les está recordando esta palabra de Isaías, que el Señor le dice, no temas, porque yo estoy contigo. No importa la tribulación que tú estés pasando, yo estoy contigo, porque yo soy el primero, yo soy el último. Yo lo empecé todo y yo lo voy a terminar todo. ¿Y sabes qué le dice el Señor? También yo era el que estaba muerto. Yo fui el que morí. Estuve muerto y luego viví. Yo también sé lo que es sufrir. Yo también sé, yo conozco tu sufrimiento, le dice. Yo sé, o sea, yo no soy ajeno a tu sufrimiento. Dice Filipenses que Él, siendo Dios, se despojó de sí mismo y tomó forma de hombre, forma humana, y vino a tomar nuestros sufrimientos. Isaías dice que en la cruz llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras heridas, todo nuestro dolor fue sobre Él. Entonces Él le dice a esta iglesia, yo conozco las obras que tú haces, yo sé que me amas, yo sé que estás sufriendo por amor de mi nombre, le dice el Señor, pero recuerda que yo soy el primero, yo soy el último. Yo soy el que estoy contigo, no te voy a dejar, no temas, porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré. El Señor les está recordando esta cita de Isaías 41:8.
Y entonces como Él viene a dar fortaleza, le dice el Señor, conozco tus obras y conozco tu tribulación. Le dice el Señor, no es ajeno a mí la tribulación que estás pasando, ese padecimiento. Hoy nos habla el Señor y nos dice, ese dolor, lo que tú estás pasando, aún enfermedad, tribulación, problemas en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, problemas financieros, lo que sea, Él nos recuerda. Yo conozco tu tribulación y ese conocer significa yo he estado allí, yo te he ido acompañando, yo he estado contigo, yo no te he dejado en medio de la tribulación, yo estoy contigo y aún en tu pobreza, ¿verdad? Pobreza física, pobreza, ¿cómo se dice? Pobreza notable en tal vez económica, porque le dice, pero tú eres rico, queriéndole decir, no veas tu condición. No veas que tal vez tú pienses que no puedes o no mires tu debilidad, no mires tu pobreza, mira que tú eres rico porque yo veo las cosas que tú no ves. Yo te veo de otra manera, yo veo el producto terminado. Le dice, tú eres rico. ¿Por qué? Porque abundas, tú tienes amor, tú no has olvidado el primer amor, tú estás allí a mi lado, tú me buscas, tú eres rico porque yo estoy contigo, mi fuerza está contigo, mi presencia está contigo, tú me buscas en la intimidad, tú eres un pueblo que me estás buscando, que me estás amando, que estás en tribulaciones, que estás en pobreza, pero tú eres rico, entiende la riqueza que hay en medio de esa pobreza a la que tú dices pobreza, a la que tú le dices debilidad. Yo le digo, tú eres rico, yo le digo riqueza, porque yo estoy contigo, yo estoy a tu lado y nada de lo que tú estás pasando es ajeno a mí, le dice el Señor. Y le dice, y también conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué? Porque estos estaban blasfemando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque ellos decían, los judíos tenían una ideología de que al hombre que Dios estaba caminando con Dios, que estaba obedeciendo en los mandamientos de Dios, no podía ser pobre. Para los judíos, el tener riqueza era señal de la bendición de Dios. Para los judíos, el tener abundancia significaba que Dios estaba agradado. Entonces, cuando los judíos los ven en esa pobreza o en tribulación, entonces bien empezaron a blasfemar y dijeron, estos no tienen a Dios, estos no están siguiendo el verdadero Dios, estos son, incluso se atrevían a decirles que eran malditos, porque según según el Antiguo Testamento y lo que las tradiciones de los judíos, el que estaba en pobreza, el que estaba en problemas, era porque estaba deshonrando a Dios. Entonces empezaron a blasfemar, dice estos judíos, estos que deberían expresar, porque judíos, con la palabra judío, viene de la palabra Judá, de la descendencia de Judá, y Judá significa celebrado, que viene de la raíz que significa lanzar, reverenciar, adorar, lamentar, alabanza. Era un pueblo que tenía que estar dando alabanza a Dios. Por eso le dice el Señor, dicen ser judíos. Los verdaderos judíos son aquellos que alaban. Los verdaderos judíos son los que me exaltan, que me glorifican, que levantan sus manos, que me reverencian, que me adoran. Esos son los verdaderos judíos, porque el Señor le dice, dicen ser judíos, pero en realidad no lo son. ¿Sabe qué les dijo? No lo son, sino que son sinagoga de Satanás, le dice. Son congregación del contrario, del acusador. Son sinagoga sinagoga del adversario, sinagoga del diablo. Miren, hermanas, muchas veces hay sinagoga de Satanás aún en la congregación. Hoy en día, en medio de la iglesia hay sinagoga de Satanás. ¿Cuántas veces, cuánto cristiano levanta su dedo acusador y solo porque alguien está pasando circunstancias difíciles, lo que saben decir es juicio?
Es juicio de condenación, porque cuando hablan de juicio, no están hablando de un juicio para restaurar. Nosotros entendemos que la palabra del Señor dice es tiempo que el juicio comience por casa, pero cuando la palabra del Señor dice que el juicio empiece por casa, significa que la restauración, porque no puede haber restauración si no hay un juicio previo, ¿verdad? Hay restauración. Hay perdón para aquellos que han sido hallados culpables, pero el que no es hallado culpable, el que no ha ido a juicio, no puede obtener perdón. Solo los que son culpables pueden obtener perdón. Y el que obtiene perdón y alcanza perdón, alcanza la misericordia de Dios. Por eso es que dice la palabra, es necesario que el juicio comience por casa. Pero los que son sinagoga de Satanás, del adversario, que están en medio de la iglesia, lo que saben decir es que es juicio de condenación, es que es juicio para muerte. Si estás en pobreza, es que es juicio para muerte, porque la palabra de Dios dice que el Señor abunda, el Señor da, el Señor hay abundancia. El que agrada a Dios no le va a hacer falta de ningún pan. Y es cierto, la palabra de Dios es así. Dios es un Dios bueno. Pero no siempre una persona que está pasando tribulación, una persona que está pasando pobreza o escasez, mejor dicho, significa que sea un juicio o un castigo de Dios. El Señor permite, hemos estudiado cómo el Señor permite circunstancias en nuestra vida para enseñarnos, para hacernos crecer. Por eso es importante que cuando nosotros pasemos circunstancias difíciles, tribulación, pobreza o escasez, persecución, preguntemos al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que tú quieres? Tal vez es que tú quieres que yo me ponga cuenta, es corrección, es exhortación. Tú estás enderezando mis pies, tal vez se me estaban desviando mis pies y tú con esto estás permitiendo que yo vuelva al camino. Pero eso significa, dame discernimiento. Necesito espíritu de discernimiento para yo entender, porque yo no voy a prestar mi oído a la sinagoga de Satanás, a los que dicen deberían estar glorificando el nombre de Dios, a los que deberían estar adorando, a los que deberían de llevarme a mí a adorar, a los que deberían de levantarme y decirme no temas porque Dios está contigo, no temas porque Dios no te va a dejar en medio de las circunstancias, Dios no te va a dejar. Esos que deberían de estarme levantando, esos que ahora me están queriendo aplastar más. Miren, hermanos, qué peligro, qué delicado es pensar que porque nosotros estamos bien o porque en este momento no estamos pasando una circunstancia difícil, es porque si nosotros estamos bien y el que está pasando tribulación es porque de plano está mal. Eso no es así, ya es algo que deberíamos comprender, deberíamos de entender. Y si nosotros estamos pasando esa tribulación, cerremos nuestros oídos a la sinagoga de Satanás, porque son blasfemias. Todo aquel que se levanta hablando de esa manera contra un hijo de Dios debería entender que es una blasfemia contra Dios, porque no han entendido la palabra, porque no han entendido que la palabra de Dios dice que al que toma por hijo lo disciplina. ¿Cómo es posible? ¿Cómo todo el tiempo voy a estar en bonanza? No es posible, tiene que venir tribulación. La palabra de Dios dice que en el fuego el oro es refinado. Entonces significa que yo necesito fuego en mi vida, ese fuego de la prueba que queme la escoria, que queme la basura del pecado para que yo sea refinada como el oro. Yo necesito tribulación y el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, tranquila, porque yo estoy contigo. Yo morí, yo también resucité, o sea, sufrí, pero también triunfé sobre el sufrimiento, triunfé sobre la muerte y de la misma manera, si yo estoy contigo, tú también vas a pasar esta circunstancia. Y le sigue diciendo el Señor, no temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Qué le está diciendo el Señor? No vas a padecer. No, porque yo estoy contigo. Nada malo te va a pasar. El Señor dijo que tendríamos aflicción y el Señor lo que manda es a no temer. Va a venir el padecimiento a nuestra vida. Téngalo por seguro. Por eso es importante, mire, a que nos agarremos del primer amor, de que estemos agarradas de fiel de la palabra
palabra del Señor y que no temamos. Venga lo que venga, venga la escasez, venga la enfermedad, vengan los problemas familiares, venga lo que venga, el Señor nos manda a no temer. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Dice, he aquí, dice el Señor, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. El enemigo, el Señor muchas veces le permite al enemigo que nos haga meternos en cárceles, en situaciones que parece que no podemos salir de allí. Pero el Señor le dice, mira, piensa, yo te estoy avisando que le voy a dar permiso al diablo para que eche a algunos de vosotros a la cárcel. De repente vas a entrar en una cárcel que tú sientes que no puedes salir de ahí, pero esa cárcel es para que seas probada, para que entiendas que vas a ser triturado para sacar la esencia. ¿Por qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? Yo te llevé al desierto para saber lo que había en tu corazón, porque estaba tan había muchas cosas encima del corazón que no se dejaba ver lo que había en el corazón, pero era necesario que fuera al desierto. Es necesario que muchas veces entremos a cárceles para que seamos probados, para que ver qué hay en nuestro corazón. Y dice que también tendréis tribulación por 10 días. Yo le digo al Señor, ¿cómo es esto que 10 días? Y el Señor me recordó lo de Daniel. Dice la palabra de Dios que Daniel le dijo en Daniel 1:12, el Señor le dijo, Daniel le dijo ¿cómo se llama? A este hombre que lo estaba a cargo de ellos, les dijo que los pusiera a prueba por 10 días. Fíjense que Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego también fueron probados por 10 días. Dice que comieron solo legumbres, agua nada más. Legumbres y agua. O sea, ellos entraron en un tiempo de proceso. Ellos entraron en un tiempo porque ellos querían probar. Ellos querían demostrar quién estaba con ellos. Por eso es que el Señor llama a no temer. Así como Daniel y sus amigos no temieron entrar a prueba por 10 días, que les dieran legumbre y que le dieran agua. Fíjense que en esos 10 días, en ese tiempo que Dios permite, en ese tiempo no hay manjares. Tal vez en ese tiempo sentimos que como que si Dios nos ha dejado, sentimos que todo, doy un paso, viene tribulación, sigue otro. Hay una hermana que decía, miren, no salgo de una para entrar a otro, yo no sé qué está pasando, pero yo no salgo de esta. Pero el Señor dice, ten calma, no temas, yo estoy contigo. Esta tribulación es pasajera por 10 días. Es una prueba para ver. En este tiempo no vas a sentir los manjares. Pero espérate, Dios está contigo, no temas, vas a comer legumbres y vas a pasar a punta de agua, pero al final de los 10 días vas a vivir lo que pasó con Daniel. Dice Daniel 1:19, dice que, y el rey habló con ellos y no fueron hallados, dice. Entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así que estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que a todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Este fue el producto de 10 días de prueba. Así como Daniel fue probado 10 días y sus compañeros fueron probados 10 días, a esta iglesia de Esmirna el Señor le dice, la tribulación va a ser por 10 días. El número 10 significa completo, o sea, perfecto. Santiago capítulo 1 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra, ¿qué? Completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces la prueba nos lleva a que la obra sea completada en nosotros para que seamos perfectos y cabales. Así como Daniel, Sadrach y Abednego fueron hallados perfectos, 10 veces mejores que todos, completos.
fueron hallados perfectos, Dios quiere que también nosotros seamos hallados perfectos en medio de la tribulación, en medio de la circunstancia difícil. Dice, tendréis tribulación por 10 días para que seas perfecto. O sea, la tribulación que vas a tener, el fin de esto es que seas completo. El fin de esto es que seas perfeccionado en mi amor. Y le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La palabra del Señor habla de que seamos fieles